Los saludamos desde el Salón Conferencias de la Casa de Nariño. A esta hora nos acompaña el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña Mendoza, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, el viceministro general de Hacienda, Diego Guevara, y la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres, para hablar sobre el balance del sector turístico en Semana Santa. Para iniciar, le cedo la palabra al ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña Mendoza. Adelante. Buenas tardes a todos y a todas, y a nombre de los ministros que me acompañan, les agradezco su presencia. Bueno, de todas formas, como ustedes saben, el Gobierno del Cambio considera que el turismo en la transición energética hacia un modelo de desarrollo productivo sostenible es fundamental, y en eso estamos trabajando. En los últimos días ha habido una serie de informaciones sobre lo que está pasando con el sector turismo, y tuvimos la preocupación de tener los datos reales en los diferentes aspectos para poder dirigirnos a ustedes. Un poquito, hay que hacer la comparación sobre cuál fue el total del turismo que hubo de sábado a domingo en la Semana Santa y cuál es el resultado final. Por lo tanto, en primer lugar, quisiéramos contarles que a datos de hoy, sin tener todos los datos de las aerolíneas, con la base de lo que nos han informado las aerolíneas, no son datos del gobierno nacional exclusivamente, sino la base de las aerolíneas, el turismo aumentó en viajes 4.5%, y ese 4.5% significa haber pasado, y si me permiten me demoro un minuto mientras miro el teléfono celular, se pasó en el 2022 de 916.551 pasajeros a 961.893 pasajeros. Faltan algunos datos de aerolíneas. Por lo tanto, este 4.5% positivo puede ser un poco mayor. Pero hubo algunos destinos turísticos que sí fueron afectados, especialmente el caso de San Andrés. Sin embargo, en estos últimos días la frecuencia de vuelos a San Andrés ha aumentado. Y es necesario decir que mientras los pequeños destinos turísticos de San Andrés estuvieron en el orden del 35% de ocupación, los grandes hoteles estuvieron en el 75% de ocupación. Otros destinos como Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, que tuvieron alguna afectación por los viajes aéreos, compensaron esos viajes con los destinos terrestres que se manejaron. Y los grados de ocupación de los hoteles son similares a los del año pasado. El transporte por carretera y el número de pasajeros en turismo que se desplazaron por carreteras aumentó entre el 2.4% y el 2.6%. Hagan ustedes los cálculos, los viajes aéreos aumentaron el 5.5%, los viajes terrestres aumentaron el 2.5%, por lo tanto, el balance total de número de pasajeros que se desplazaron en este momento, pues fue positivo y no negativo en el 2023 con respecto al 2022. Pero nosotros hemos venido promoviendo en el turismo que sea un turismo de biodiversidad, que aprovechemos nuestra biodiversidad, que aprovechemos nuestra plurietnia, es decir, todos los conocimientos tradicionales de los territorios indígenas, de los territorios de las negritudes, de las economías campesinas, de la naturaleza, de nuestros parques nacionales. Y si algo observamos en esta temporada, tal vez por las dificultades, es que se incrementaron la ocupación en esos destinos turísticos no tradicionales. Eso significa mayor integración nacional, mayor distribución del ingreso y mayor importancia de lo que debe ser el turismo, que no es un turismo depredador, sino exactamente un turismo creador. La verdad es que durante esa semana se destacaron los destinos religiosos,
los de naturaleza, los no tradicionales, y tuvieron resultados muy satisfactorios en ciertos departamentos. Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con destinos turísticos, como Popayán, la ocupación hotelera alcanzó el 96% en el Viernes Santo. El reporte de la terminal de transportes de Popayán indica que hasta el domingo de Resurrección se habían movilizado 77.844 pasajeros. Mompox registró el 100% de ocupación hotelera gracias a actividades religiosas y de patrimonio cultural. La terminal de Mompox indicó que durante la Semana Santa creció 12.3% el número de viajeros transportados respecto a la misma temporada del 2022, 51% más que en el 2021 y, por supuesto, 80.3% más con respecto a el 2019. Hacia Bogotá, los destinos de afuera hacia Bogotá implicaron un aumento del 19% respecto al mismo periodo del año 2022. Paipa, por ejemplo, tuvo un aumento del 22%. En Quindío la ocupación hotelera alcanzó el 93%. Y no quiero mencionar más datos, porque hay datos positivos, hay datos negativos, pero el resultado neto de la temporada es que crecieron los visitantes turísticos, pero no por imaginación sobre los datos, sino sobre los datos reales de las aerolíneas y los datos reales que se han incorporado de fuentes nacionales para el transporte terrestre y el número de pasajeros que se desplazó en esa materia. En esencia, tenemos ese resultado neto y hay claroscuros. En la mayoría del país la situación fue positiva. El gran problema que tuvimos durante esta temporada fue San Andrés y Providencia. Sin embargo, un poco menor del que esperábamos por la crisis de Viva, de Ultra Air y de Jet. Esos dos básicamente, y fueron reemplazados por vuelos de Avianca, de LATAM, y se pudo lograr un cierto equilibrio en el número de vuelos que se están desplazando hacia San Andrés. Para el día de mañana, entregaremos a eso de las 3 de la tarde el informe de medidas que se está tomando sobre San Andrés y Providencia porque las considera el presidente de la República fundamentales. Hay una serie de medidas importantes, pero sí sabemos que en general los incrementos en los costos de la gasolina, del fuel oil, de los diferentes costos y el comportamiento inflacionario ha causado dificultades desde el punto de vista de tener la caja suficiente de corto plazo por parte de las empresas para responder, por ejemplo, a sus obligaciones crediticias y en general para poder reponer los inventarios que se necesitan. Por eso, el Gobierno Nacional, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Comercio Exterior, han propuesto y se está llevando a cabo la creación de un crédito no subsidiado, un crédito a bajas tasas de interés por 100.000 millones de pesos para hostales, para agencias de viajes, para todo lo que tiene que ver con el turismo en las diferentes regiones, que como ustedes conocen y saben perfectamente, esos 100.000 millones de pesos tienen un multiplicador que está entre 11 y 12, lo que quiere decir que estamos destinando recursos por 1.2 billones de pesos en el corto plazo para enfrentar las dificultades que se están dando por la coyuntura. En las medidas de San Andrés tendremos también noticias importantes para el día de mañana, pero en general y en resumen, en síntesis y para someternos a sus amables preguntas, el turismo total no descendió, sino aumentó en pequeño porcentaje en la temporada 2023 frente a 2022. La conectividad aérea en total aumentó, sin tener los datos finales, en 4.5 con respecto al 2022 frente al 2023. En transporte de pasajeros aumentó el turismo en 2.28. Se tuvieron altos niveles de ocupación en la mayoría del país
y algunas dificultades en la ocupación, especialmente en San Andrés, en Cartagena, en Barranquilla y en Santa Marta, pero el neto fue positivo. En cuanto a la ocupación de los hoteles, los que están en Cotelco tuvieron una disminución en su ocupación, pero se han aprovechado diferentes mecanismos de pequeños hostales, de los diferentes sistemas de alojamiento, que tenemos el dato de que estos aumentaron representativamente. Y sí, reconociendo que hay dificultades derivadas de diferentes problemas de costos, estamos diseñando esta línea de crédito que les mencioné de 100.000 millones. Importante que estamos fortaleciendo lo que quiere el gobierno del cambio, el turismo de naturaleza, el turismo religioso, el turismo a nuestras comunidades étnicas, el turismo de los conocimientos tradicionales, el turismo cultural, porque creemos que lo fundamental en este momento es propender por la integración nacional y no por la concentración en unas pocas ciudades. Les quiero agradecer, estoy a sus órdenes para cualquier pregunta, pero sobre todo están a sus órdenes los ministros aquí presentes, la ministra de Minas, el viceministro, ministro encargado de Hacienda a la derecha y el ministro de Transporte para responder a sus preguntas, que está a la izquierda, curiosamente. Muchas gracias, señor ministro. De esta manera damos paso a 5 preguntas de periodistas. Iniciamos con Lidis Ribón, de Noticias RCN. Buenas tardes a todos. Bueno, mi pregunta es ¿cuántas medidas se van a tomar en total y cuánto va a costar eso en temas de presupuesto? También quería preguntarle al ministro de Comercio sobre la situación real de San Andrés, porque usted dice que hubo un aumento en los temas de los viajes, pero ANATO, Cotelco están señalando que realmente se vieron afectados. Y para la ministra de Minas, en cuanto a combustibles, ministra, esto es una parte importante en el tema de inflación. En este caso, ¿qué medidas se van a tomar? Mire, el primer punto, con todo respeto, les conté que mañana a las 3 de la tarde tendremos en San Andrés, porque irá todo el gobierno a apoyar a nuestros compatriotas de San Andrés y Presidencia, a presentar las medidas. Entonces les ruego tener 22 horas de paciencia hasta poder informarles las diferentes medidas que se están presentando. Por supuesto, estamos estudiando medidas y otras son realidad. La realidad es el crédito de 100.000 millones que cuesta que va a significar con su multiplicador poder rotar créditos por 1.2 billones de pesos, es decir, 1.200 millones de pesos. En tercer lugar, en el plan de desarrollo estamos estudiando una serie de medidas posibles o no desde el punto de vista jurídico para poder responder a las solicitudes de los gremios. Las apreciaciones que se han hecho hasta el día de hoy no solo son respetables, sino que eran exactas. Nosotros no estamos desvirtuando las cifras. Lo que pasa es que si yo doy las cifras entre lunes a viernes, son menores que las cifras que estoy dando entre lunes y sábado, y menores que las que doy entre lunes y domingo. Por lo tanto, siendo certeras las afirmaciones que dieron muchos de los gremios productivos y turísticos, sencillamente lo que estamos dando nosotros es una actualización de los datos para toda la Semana Santa, y por eso son diferentes, y por eso el negativo pasó a positivo, y nosotros quisimos dar una información veraz, con datos, y por eso también nos demoramos mucho en hacer esta rueda de prensa, porque este es el gobierno no solo del cambio, no solo del desarrollo sostenible, no solo del cambio productivo, no solo el de la generación de riqueza, sino un gobierno que siempre dice la verdad. Muy buenas tardes a todos y a todas.
Quisiera entonces explicar un poquito de qué se trata las oportunidades que tenemos en este momento para apoyar a San Andrés. Nosotros hasta este momento no teníamos a San Andrés como uno de los municipios que es objeto de los subsidios que se cubren a través del Fondo de Estabilización de Precios a la Gasolina vía lo que nosotros llamamos el subsidio de fronteras. Eso es lo que acaba de cambiar y el ministro Umaña explicaba que son las noticias que estamos dando el día de mañana desde San Andrés, precisamente para ir claramente sobre cuáles son el conjunto de medidas que vamos a tomar para aliviar también desde el Ministerio de Minas junto con el Ministerio de Hacienda, que somos las entidades encargadas de este fondo y por supuesto del establecimiento de las metodologías para estos subsidios. Yo quisiera que usted ampliara un poquito, si no le molesta, por favor. Sí. Con mucho gusto, ministro, cómo no lo voy a complacer a usted. Yo, a las cifras que dio nuestro ministro Umaña, decirles que sector transporte está muy satisfecho en la Semana Santa por muchas cosas, pero en especial porque ni un solo pasajero de Ultra ni de Viva se quedó sin cumplir sus sueños de llegar a sus destinos, en particular de llegar y de salir de San Andrés Islas. Si bien no hubo los más de 70 vuelos y de regreso que hubo antes de la situación que han padecido Viva y Ultra, sí ha habido un flujo de vuelos muy importante y hemos reconocido el compromiso de aerolíneas, en especial Avianca y Latam. Hemos tenido un tema muy importante, el de Providencia. Pasamos de 3 a 4 frecuencias, demostrando que Providencia cada vez no solo es más hermoso, sino que el turismo es más representativo. Resultan muy importantes las rutas abiertas recientemente a lugares, como destaca el ministro Umaña, a lugares religiosos, como lo es en el caso del departamento de Nariño, la ciudad de Ipiales, con el hermoso templo, el santuario de las Lajas. Y así, muchos destinos de pequeños aeropuertos. El ministro hacía referencia a Paipa. Paipa ha crecido cada mes de manera significativa en vuelos de turismo recreativo y familiar. En nuestros movimientos de tierra, terrestres, de terminales de transporte, de lo que tiene que ver con vehículos, con más de 9.700.000 vehículos que salieron y entraron en plan éxodo y retorno, salvo 2 hechos que fueron corregidos y subsanados. Hemos podido asegurarle a los colombianos que salieron a disfrutar la Semana Santa de un regreso en condiciones de seguridad. Esta semana entregaremos los análisis de los 100 fallecidos en los siniestros de los 10 días de Semana Santa, en su gran mayoría motociclistas, y gran parte de ellos en las zonas rurales, donde no hay autoridad de tránsito. Los municipios no tienen capacidad quinta y sexta categoría de pagar funcionarios de tránsito. Sea la oportunidad para hacerle el llamado de corazón al Congreso de la República para que nos dé la facultad que la Policía Nacional coadyuve la tarea en los municipios donde no hay autoridades de tránsito y está determinados los puntos críticos para que hagamos un control sobre la motocicleta. Bienvenida a la motocicleta como fuente de empleo, pero la motocicleta ni es un taxi, ni es una fuente de muerte. No podemos seguir expidiendo o entregando motocicletas sin nada, sin saber conducir, sin tener SOAT, sin tener, en las que son de segunda, revisión técnico-mecánica. Seremos cada día más rigurosos en la exigencia, porque nuestra obligación, salvar vidas. Así que, ministro, como gobierno del cambio, está cambiando el turismo en Colombia. El turismo que salió de Colombia al exterior fue menor en esta ocasión al año anterior.
El colombiano está aprendiendo a valorar sus lugares tan maravillosos de biodiversidad, de cultura y de religión. Yo diría que quizá con eso, ministro, estamos esperando en las decisiones de la integración que a más tardar a mitad de la semana entrante esté resuelto el tema de Viva y el tema de la oportunidad de inversión de capital a Ultra sigue avanzando para decir a los colombianos que este gobierno no se ha dormido. En el pasado lo hicieron, solo que pasaron desapercibidos. Ahora estamos poniendo la cara y estamos cambiando. Ese es el gobierno del cambio. Continuamos con la pregunta de Luisa Barberi de RTVC Noticias. Buenas tardes, ministro Guillermo Reyes. En ese orden de ideas, entonces mañana quedaría listo el decreto que busca que San Andrés sea declarado como zona de frontera. ¿Y cuál sería el alcance de este? Eso es como tratando de hacerlo caer a uno en la tentación. El ministro no me dio permiso. No, hicimos un compromiso con el presidente de la República. La idea es que mañana, porque ¿qué sentido tiene anunciar desde Bogotá medidas que son fundamentales para el archipiélago? Este gobierno le ha dado al isleño, a San Andrés, Providencia y Santa Catalina, un lugar preponderante en el gabinete, en los cargos internacionales, y por eso mañana queremos hacerle un reconocimiento a nuestro archipiélago y decirle a Colombia que en pocos días las medidas que tenían que llegar van a llegar, y más allá de cualquier expectativa. Como dicen en las películas, no se pierdan mañana a las 3 de la tarde uno de los capítulos más importantes del presente y del futuro de San Andrés, Providencia y la hermosa Santa Catalina. Continuamos con la pregunta de David Parra de Cable Noticias. Ministros, buenas tardes. La pregunta es qué decirle a esos colombianos que creen que aerolíneas como Viva y Ultra se burlaron del gobierno, se llevaron el dinero y hoy no responden, y si hay algún plan para traer nuevas aerolíneas al país para que mejoren el transporte aéreo. De este gobierno no se ha burlado ni se va a burlar nadie. Ya presentamos las denuncias penales contra la Junta Directiva y representantes legales de Viva. Se ha cuantificado más de 250.000 millones. Hemos invitado a todas las agencias de viajes y afectados a que se hagan parte como víctimas en la investigación. El próximo lunes haremos lo propio contra los ejecutivos de Ultra. Hasta hoy, lo que tenemos cuantificado supera los 50.000 millones, en lo que se constituye un presunto delito de estafa agravada en masa. Nosotros hacemos respetar la Constitución y la ley y defendemos los derechos de los ciudadanos, de nuestros pasajeros y, muy importante, de los trabajadores, de cada uno y cada una de los que estaban al lado de Ultra y de Viva. Esperamos que las dos que suspendieron operaciones, ojalá las puedan reactivar antes de terminar este mes. Y decir que nosotros estamos preparados, trabajando en la aeronáutica civil para nuevas aerolíneas. Ya hay varias. Hay nuevas oportunidades para Satena en vuelos internacionales fronterizos. Ya Venezuela, próximo mes Ecuador y pronto desde San Andrés y Providencia hacia el Caribe. Nosotros ya hemos avalado JetSmart y ya está en el proceso de cumplir los requisitos que la aeronáutica tiene establecidos al respecto. Tenemos la aerolínea Estelar, una de las aerolíneas nuevas de América Latina, que si bien es de origen venezolano, su capital da garantías, como ya lo tiene aprobado la aeronáutica civil. Hay oportunidades de aerolíneas extranjeras, de lugares como los Emiratos, como Estados Unidos y otras, con intención de llegar a Colombia. Estamos abriendo las puertas. Entre nosotros opera lo que se llama cielos abiertos, pero no es que cualquiera venga a volar. Tiene que presentar una serie de requisitos, incluyendo la situación que tiene de patrimonio, saber quiénes son sus socios,
Así como le negamos la oportunidad a alguna aerolínea que tenía restricción desde el gobierno norteamericano, también nos cuidamos en quiénes son los que van a operar el mercado de transporte aéreo en Colombia. Continuamos con la pregunta de Lisette Suezca de Caracol Radio. Ministros, buenas tardes. Ministro de Transporte, usted desde la semana pasada había anunciado una iniciativa a la construcción de un proyecto para que se pudieran bajar los tiquetes aéreos, el IVA, un 5%. ¿Cómo va esa propuesta y qué ha logrado pues, en esta iniciativa? Vamos muy bien. Hacienda, Minas, Comercio Exterior, nosotros, Interior, nuestro presidente. Estamos trabajando para evaluar el impacto que tiene bajar la tarifa del IVA. Ya no podemos hablar de volver al 5%, porque ese fue una garantía o un beneficio que se dio, exención, en épocas de la pandemia. El año entrante, pasado por mandato legal, tuvimos que eliminar exenciones y se eliminó la exención. Ahora estamos evaluando a partir de los resultados de enero, febrero y marzo y lo que fue volver al 19%, cuál sería el impacto de establecer una tarifa menor al 19%. El equipo económico de nuestro gobierno está revisando los datos, no está cerrado a no establecer esos beneficios o exenciones y está analizando cuál podría ser la cifra que no golpee uno ni al sector de transporte aéreo y turismo, pero tampoco la economía o nuestro presupuesto nacional. Esperamos que esa evaluación la termine en el curso de esta semana y con ocasión del debate del plan de desarrollo en plenarias de Senado y Cámara podamos trabajar con los promotores de la iniciativa y liderados por nuestro gobierno en cuál podría ser esa tarifa menor al 19% en los tiquetes. Gracias. Sí, además, perdón, estamos evaluando conjuntamente en el gobierno los mecanismos legales y constitucionales sobre la posibilidad de trabajar en este tema. Nosotros somos un gobierno profundamente respetuoso de la Constitución y la ley. Esa evaluación, además de la económica, es la que se está haciendo. Y finalizamos este espacio con la pregunta de María Camila Roa de Noticias Caracol. Ministros, ¿qué tal? De pronto mi pregunta es un poco más para entender dónde está el teléfono roto o la ruptura de la información, porque yo entiendo lo que usted aclara de las cifras de esta semana. Y ministro, no es porque hayan pasado ya días, porque al cierre ya de la Semana Santa, Cotelco puntualmente y en muchas regiones, incluso los secretarios de turismo, decían que fue la peor Semana Santa en mucho tiempo. En San Andrés puntualmente decían que les fue peor que en pandemia. Y pues ya que esta rueda de prensa es para aclarar y usted nos mencionaba datos que usted dice son reales, entonces de pronto para entender dónde está la diferencia de las cifras con gremios y también regiones que siguen diciendo lo contrario a lo que usted nos presentó hoy. Bueno, yo tengo el privilegio de que usted entiende mejor lo que yo dije que yo mismo. Usted inició su pregunta de una forma bien importante. Estamos presentando datos reales, estamos presentando datos completos, estamos presentando datos consolidados. Entonces, yo con Cotelco, yo estaba en permanente comunicación y con los gremios, día y noche, a veces más tarde de lo que yo me puedo dormir porque yo me levanto muy temprano, y hemos ido evaluando el comportamiento de estas cifras y son cifras que son compartidas porque son oficiales. Vamos a analizarlas nuevamente con ellos y estamos dispuestos a dar ese análisis con quien quiera. En segundo lugar, tengo que decirle que sí, hay unos destinos que se vieron perjudicados y usted también lo entendió perfectamente, San Andrés y algunas otras ciudades que se han quejado. Pero también la información que les presentamos en el día de hoy es a todos los que les fue bien. Por fortuna, en el total nos fue mejor que el año pasado, pero por supuesto nosotros tenemos que analizar las particularidades de cada región. Lo más dramático, lo más difícil es San Andrés y Providencia. El resto, hay algunas, especialmente en la costa atlántica, desde el punto de vista aéreo, que sufrieron caídas representativas, aunque no sustanciales, pero en el resto del país las cifras son positivas. Entonces,
Mire, yo todo lo que le pido a los colombianos y a mis amigos los periodistas es que no miren los árboles, que miren el bosque, porque el bosque va bien, aunque unos pequeños árboles se encuentren enfermos. Gracias. Con su venia, ministro, yo sí quiero desvirtuar una parte de esa afirmación, porque yo estuve el Viernes Santo desde mediodía en San Andrés. Estuve reunido con hoteleros y me quedé en un hotel bastante grande, con más de 10 pisos, y el sábado estuve en Providencia. Primero, en la pandemia no había vuelos hacia San Andrés, entonces tampoco había hotelería. Entonces, ¿cómo van a decir que es mejor en la pandemia que ahora? De cero a qué comparar. 2, en el hotel donde yo estuve, yo recorrí también las playas, recorrí el comercio, y nadie va a decir mentiras. San Andrés no estaba repleto en las calles ni en las playas, pero tampoco computan las pensiones, los hostales. El hotel en que me quedé yo tenía más del 60% de ocupación, y las cifras se las puedo conseguir porque son certificadas. Pero como dijo el ministro, no todos los hoteles tuvieron la misma suerte. Cuando se computan, dan cifras menores, pero no es que no hubiera turismo, porque no había, como ellos dicen, aviones. Pasábamos de tener 70 rutas a tener cerca de 25 rutas. Se redujo, pero había turismo. Los aviones venían llenos, todos los aviones. Mi equipo que iba a ir conmigo no pudo ir, no conseguimos sillas, pero sí había ocupación. Y Providencia, lo dijo su alcalde, Providencia incrementó de 3 a 4 frecuencias los aviones. No tiene mucha hotelería, pero los pocos que hay estaban llenos. Y Providencia va creciendo. Y esto, con los anuncios de mañana, creo que va a ser un anuncio significativo de para dónde va nuestro archipiélago. Pero, ministro, usted le dijo eso al secretario de Turismo porque no lo digo yo, lo dicen las autoridades locales. Y es contrario a lo que usted está diciendo. No, yo estoy dando lo que fue mi experiencia, lo que yo viví y está grabado. Y yo puedo conseguir con gusto para compartirles en ese hotel qué porcentaje de ocupación tenía. No vi todos, pero sí varios. Listo. Gracias. A la orden.